Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Escena del Crimen, este espacio que hemos creado junto a Federico, nuestro coequiper, ¿no? Sí. En todo lo que tiene que ver justamente en la criminalística. Sabemos que es una actividad netamente interdisciplinaria en la cual, bueno, es necesario contar con distintos invitados, especialistas. Especialistas sobre todo, bueno, en esta gama ya de especialidades que fuimos charlando. Hoy creo que es una parte muy importante, que vamos a hablar pura y exclusivamente de criminalística, pero de la especialidad documentoscopía. Y sería la tecnología, ¿no?, aplicada... Las nuevas tecnologías aplicadas a la documentoscopía, principalmente. ¿Sí? Bueno, para hablar de este tema, que es la especialista, traje a la licenciada Adriana Siliotto, bueno, que está acá Adriana, acompañándonos con nosotros. ¿Qué tal? Gracias ¿Sí? por la invitación. Perito grafóloga Grafóloga, sí. Y licenciada en psicología. Sí. Bueno, con docente, Adriana, docente también, docente universitaria, investigadora. Justamente con Adriana estamos trabajando conjuntamente en un trabajo de investigación muy interesante, original y novedoso. Bueno, yo quisiera que ella nos comente un poco, porque ella es la que desarrolló estas nuevas tecnologías aplicadas en varias disciplinas, pero fundamentalmente vamos a encontramos desarrollar hoy, claro, que en la documentoscopía es importantísimo, y bueno, y lo estamos demostrando. Así que bueno, Adriana, contanos un poco de tu trabajo. Con gusto. Bueno, esto lo tenemos que situar en la disciplina que estudia las características biométricas para la identificación de las personas. Es decir, como lo más conocido, que son las huellas dactilares, los rasgos faciales, se identifica a las personas, el iris, ahora se está desarrollando mucho ese tema. Pero no solamente las características biológicas, sino los comportamientos. ¿Y por qué aclaro esto? Porque la escritura no es una característica biológica en sí misma, sino que es un comportamiento biológico que se traduce en la escritura. O sea, la escritura va a proyectar mis características biológicas. Bueno, por eso los peritos calígrafos, colegas, pueden hacer identificación de falsedad, o sea, compara, coteja el dubitado con el indubitado y puede determinar si pertenece o no a un pulso. Esas mediciones que se hacían, esos cotejos, esas comparaciones que se hacían hasta hace no mucho, solamente sobre soportes tradicionales, léase papel, bolígrafo, antes pluma, etcétera, fue cambiando. Ahora, con el desarrollo de la tecnología, empezamos a utilizar soft o tabletas, mejor dicho, que capturan la escritura y tienen una librería que permiten traducir todas las variables a números y a estadística. Eso a través de un soft, obviamente. Tiene que correr con un soft para poder leer toda esa información. Podemos decir que cada uno tiene también un signo, la forma en que escribe, o lo hace, digamos, individual respecto a otros, o de acuerdo, no sé si es al tipo de letra, a la forma en que escribo. No, eso tiene que ver exclusivamente con las características biométricas. Es decir, uno va a conservar siempre la misma velocidad, la misma presión, la misma cantidad de unidades de acción, es decir, los mismos cortes. Por ejemplo, una firma se hace en distintas fases. Quizá una persona la hace con un solo trazo, pero cada uno de nosotros hace su firma, que es lo más automatizado de nuestra grafía, la firma. Y la repetimos constantemente, con una constancia. Un patrón, digamos, claro. Claro, y lo que hacen estos soft justamente es detectar numéricamente esos patrones, son algoritmos, y cuando nosotros lo vemos reflejado en el soft, vemos exactamente cómo se repiten en gráficos de barra, gráficos de torta, porque vuelcan esos algoritmos a alguna versión amigable para ser visualizado, para que lo podamos leer y entender. Claro. ¿Sí?
Nosotros nos adelantamos a estas tecnologías en el sentido de que recurrimos a ellas porque hoy es habitual ver la persona que va a un comercio o renueva un DNI o un pasaporte y se encuentra, claro, signando en una tableta, con un elemento tal vez similar al convencional, que no lo es, y con un soporte que no lo es, porque cuando hablamos de convencionalidad hablamos de soporte papel, o como dijo bien Adriana, lapicera, pluma, bolígrafos y esos elementos. Entonces, da una escritura a la conocida, similar, pero diferente. No es lo mismo, o sea, nos pasa cuando tenemos que firmar, por supuesto. Que no nos sale igual bueno, nombre, eso ¿no? era una de los, digamos, se consideraba un punto débil cuando se empiezan a desarrollar estas tecnologías, justamente porque la gente no estaba habituada. Claro. Entonces, ¿cómo reaccionará ante esta nueva herramienta? Pero ha avanzado tanto y la sinergia entre lo que necesita el comercio, los bancos, etcétera, esta vorágine, los teléfonos que tienen pantallas táctiles, etcétera, que se ha convertido fácilmente en algo habitual para el usuario. Entonces esto le da más credibilidad, a las capturas. Sí. No es algo extraño, porque no claro, es algo novedoso. Claro. Hay una realidad de lo que dice Adriana, que inevitablemente creo que hoy todos pasamos por realizar una compra, inmediatamente se acreditaba o se certificaba con una firma en la pantalla táctil, tratando de realizar la firma habitual, con ciertas dificultades. Muchas veces uno, después de realizarlo, casi le era difícil reconocerla como propia, porque no es el ejercicio de escritura habitual que uno tiene, y hoy se está instalando como algo habitual. Veo que la gente lo hace, digamos, con cierta naturalidad. Desaparece esta dificultad que se tenía. La otra parte fuerte que queda de todo esto es después poder estudiarla, analizarla y cotejarla a partir de otra modalidad de escritura, no la convencional. Claro. Entonces, bueno, justamente el trabajo de investigación que estamos haciendo con Adriana contempla todo esto, claro, ¿no? Claro. Contempla. O sea, ¿en qué consistiría? Es en hacerle, o sea, una firma en esta... la persona firma, se archiva, es un archivo dinámico. Ese es otro de los factores que cambió muchísimo desde la irrupción de estas herramientas, porque al principio se buscaba simplemente ahorrar papel, entonces se informatizaba, se capturaba en una tableta, pero se guardaba casi como una foto. No se utilizaba todos los recursos que tiene esta herramienta. Y entonces, bueno, se cotejaba, por ejemplo, en un comercio o supongamos que fuera en un banco, o cuando hacíamos el DNI, porque hace mucho que se hace el DNI firmando con este tipo de instrumentos. Yo recuerdo que las primeras, alguna vez que renové hace mucho, me decían, fíjate, ¿se parece a tu firma? Ah, sí, está bien. Bueno, chau, la archivaban y era como antes firmaba en papel, porque lo único que valía era esa imagen de la forma. Como ustedes y los grafólogos también analizamos, solo la forma. Formal, exactamente. Pasa que, como tiene la posibilidad de ser guardada como un video, o sea, la firma se reproduce como una película. Ah, claro. Entonces se los llama ahora archivos dinámicos, ¿sí? En contraposición a los estáticos, ¿sí? Claro, que se asimilan común, claro, a los que antes se hacían en papel. Puede ser un archivo estático hecho con esta herramienta, pero no va a aportar, o al contrario, va a aportar muchísimo menos que una firma en papel. Claro. Muchísimo menos. Una foto capturada con este instrumental no tiene la riqueza que pero sí tiene toda la riqueza cuando es dinámica y cuando empezamos a ver todas las variables que registra. Creo que a eso apuntabas vos. Claro, claro. Que te captura no solo el tiempo que tardaste en firmar, que generalmente son milésimas de segundo. Bueno, cuando una persona tiene un pulso experto, digamos, una grafía cultivada. Hay personas que no, que son más lentas, o personas mayores, o incluso niños que escriben lentamente. Pero esa
fracciones de segundo. Esos segundos son muy difíciles de cronometrar de otra manera. Claro. Bueno, estos instrumentos capturan el tiempo en milésimas de segundo, en segundos. No tiempo, solo eso, claro. claro, el tiempo. La velocidad, que es un índice, que es espacio sobre tiempo. O sea, ¿qué índice de velocidad tiene mi movimiento? Y para poder hacer eso, los soft, ¿qué hacen? Yo digo, estiran el hilo gráfico, justamente como si la escritura realmente estuviera conformada por un hilo, y lo miden en centímetros. A partir de ahí miden espacio, o sea, la longitud del hilo, sobre el tiempo, que también mide. Entonces nos da el índice de velocidad. Y no solo eso, no solo mide el hilo que le llamamos físico, hilo material, en fin, la huella tal como la veríamos en papel, la huella que queda en el papel y queda en la tableta, sino que el lápiz óptico captura a determinada distancia de la tableta qué movimientos hacemos en el aire. O sea, entre una unidad gráfica o una fase de la firma o la escritura en general, ¿no? Y la otra fase, ¿qué hacemos en el aire? Este dato es muy importante. Bueno, Federico sabe mucho más que yo del tema, porque no soy calígrafo. Es que generalmente en las falsificaciones esos tiempos aéreos son los que más se extienden, claro, porque el falsario está programando el próximo paso. Entonces es muy fácil con los enlaces aéreos poder determinar esas diferencias que pueden ser una pista importante para el perito. Bueno, eso quería hacer un parate acá, que justamente lo que dice Adriana, datos importantes para el perito. Adriana, yo y otros colegas coincidimos que esto es una herramienta para el perito calígrafo, el perito en documentoscopía, porque el documento en reproducción no original, el documento que sale de una impresión, de una fotocopiadora, en principio por el perito era rechazado porque había un montón de elementos que no se podían evaluar. Uno de los que dijo ella tenía que ver con la presión. La presión arroja datos fundamentales para que el perito se pueda expedir categóricamente. Bueno, en una reproducción eso no se podía evaluar. La sutileza en general de la escritura no se podía evaluar, como dice ella. Los levantamientos, ¿sí? Las retomas, las detenciones, esos trazos aéreos que muchas veces sospechábamos que los tenía, pero no los podíamos definir exactamente. Bueno, esta tableta viene a revelar eso, aquellos datos, y hace que, si bien esto puede hacerse una impresión, ¿sí? y termina siendo una reproducción, pero tenemos esos datos que antes no los teníamos, ¿no? En una fotocopia común, en una impresión. Sí, porque ya estaba. Además, la ventaja esto de que registra digamos, toda la firma, ¿no? O sea, por decir así, la filmación de la firma. Es la filmación. De hecho, la puede reproducir en distintos tiempos, ¿no? Se reproduce en cámara lenta y se puede avanzar punto por punto. Si vemos un accidente o algo sospechoso, avanzamos punto por punto, retrocedemos punto por punto. Cuando referís a accidente, sí, alguna retoma que pueda parecer no ser semejante al original, y entonces uno quiera estudiar ese detalle. Sí, accidentes, lo que dice ella, y amplio también, en el caso de aquellas firmas que seguramente habrán tenido acceso, de firmas sofisticadas que tienen movimientos envolventes sobre el cuerpo principal de la firma, o rúbricas, o elementos accesorios, que muchas veces no se sabe dónde empezó, dónde terminó. Complicaciones, o sea, firmas complicadas. Muchos entrecruzamientos. Sí, o sea, dudas, claro, entrecruzamientos de trazos. Bueno, esos accidentes acá, bueno, justamente se pueden revelar porque uno puede programar para que se empiece a reproducir en distintos tiempos, de forma lenta, pausada, punto por punto. Y desde el punto de vista de la investigación que están haciendo, ¿cómo hicieron para articular eso, no? Porque ella es netamente desde lo técnico y vos desde tu especialización, ¿no? Bueno, la verdad que no nos fue difícil. Yo cuando
nos conocimos con Adriana, que nos conocimos en un congreso en España, y la verdad que cuando la escuché hablar no dudé en que dije esto tenemos que hacerlo interdisciplinario, si bien ella lo usaba más para la medicina en su momento, es así, ¿no? Sí. Yo dije no, Sí. esto no solamente para la medicina, sino que esto es una herramienta fundamental para nosotros, viendo los tiempos que corren, las tecnologías que hoy se utilizan. Claro, No podíamos, muy versátil, no podíamos omitir este tipo de... ¿Y cuál era la aplicación de la medicina? Te comento, yo trabajo en el Hospital de Clínicas hace muchos años, desde el 2005, y justamente por eso empecé a desarrollar este soft. Yo compraba uno en España y que era bastante rudimentario en el año 2000, y como le veía tanta aplicación, empecé a desarrollar uno. Y claro, yo hago cotejos sin ser perito calígrafo. Yo soy perito grafóloga, los grafólogos no hacemos cotejos. Pero en mi especialidad hago cotejos porque, por ejemplo, le tomo la escritura a un paciente con determinada patología, el médico le suministra una medicación, le prescribe un tratamiento o un tratamiento quirúrgico, y entonces se evalúa luego del tratamiento quirúrgico o luego de un plazo de suministro de determinada medicación. Entonces cotejo cómo estaba el paciente antes y cómo estaba después. O sea que yo hago cotejos. Por eso el desarrollo que yo termino haciendo es tan funcional a la pericia caligráfica. Claro, ahí es el punto, ¿no? Porque era un punto de encuentro entre las dos disciplinas, dos profesiones distintas en nuestro país. Ambas estudiamos la escritura, pero estamos acostumbrados a decir que la grafología solo estudia las proyecciones psicológicas, pero como la grafología también estudia las proyecciones biológicas, porque un enfermo proyecta aspectos de su patología en la enfermedad. Por ejemplo, particularmente yo estoy en patologías motoras que son muy proyectivas en la escritura. Entonces, bueno, eso también puso sobre el tapete mi interés por esto. Y coincide, bueno, yo siempre pensé, tengo muchas amigas, sobre todo amigas calígrafos, y siempre pensé que eran un instrumento ideal para ellas. Bueno, de hecho quiero mencionar a una de mis amigas que trabaja en la policía de Santiago del Estero haciendo pericias, que es Liliana Soria, y ella utiliza este soft, se hizo autorizar por los juzgados, y ella presenta pruebas de capturas con soft informáticos, aún antes de que todavía ni el Banco Central, que el año pasado recién emitió la ordenanza por la que permite a los bancos capturar firmas, registrar firmas con este tipo de instrumental, ella hace ya 3 o 4 años que lo utiliza en pericias en la policía de Santiago del Estero. Así que bueno, por suerte, esta coincidencia se plasma ahora con la investigación que estamos haciendo con Federico, que va a ser tan interesante, calculo. ¿Y está siendo utilizada en este caso nada más que en la provincia de Santiago del Estero? O no? Que yo sepa, en la justicia no tengo otra novedad. Es ahí. Digamos, y eso sería simplemente, o sea, para poder lograr, o sea, reconocido o adoptado, tendría que hacer una presentación, no sé. Claro, Liliana tuvo que hacer una presentación especial porque es algo nuevo, novedoso. Se está ahora divulgando, generalizando. Y bueno, yo creo que justamente la autorización del Banco Central para que estas herramientas sean utilizadas es lo que le va a dar un gran impulso. Muy grande, claro. Y es decir, en todos aquellos lugares donde nosotros firmamos así con este sistema, esa captura queda grabada, queda como una base de datos. Claro, queda grabada, pero si no se corre con un soft, bueno, va a quedar grabada como una foto. Por eso, en la medida que esto se generalice, claro. Y bueno, y hablando de los soft también, y mencionaba Federico, que hay distintos tipos de soft. Por ejemplo, los que yo veía en medicina, porque a raíz de mi trabajo tenía que leer investigaciones, y en medicina, desde 1990 se usan estos soft, porque la biometría data de esa época aproximadamente.
Claro, pero son soft que leen la información y la traducen a gráficos y a estadística que leen los médicos. O sea, no es amigable para el calígrafo, Claro. no traduce la información que necesita manejar el calígrafo. Entonces, estos soft sí manejan la información tal como el calígrafo y el Necesita, grafólogo claro. necesitan verla. Está hecho, digamos, Sí, a la a necesidad. medida de medida. nuestra profesión. Está hecha a medida. Claro, Y porque de otra manera... Claro, estaría dando información que no me sirve, No la teniendo sabemos un leer. potencial muy grande, claro. Claro. O sea, la captura es la misma, la librería de los soft es la misma porque pertenece a las marcas de las tabletas, pero manejada de una manera totalmente distinta, unos la pueden leer y otros no. Claro. Entonces son soft específicos. ¿Y se puede hacer también a partir de hacerle escribir alguna palabra? Sí, ¿no? claro, por Claro, supuesto. no solamente con la firma. Incluso a los niños que no escriben se le pueden hacer, no sé, figuras, en fin, Claro. se pueden medir todas las variables de la escritura en producciones gráficas que no sean escritura. Perfecto. Cualquier producción gráfica, pasa que en el caso de los calígrafos la firma es nodal para el trabajo, sí, es lo fundamental. Bueno, llegamos al final del programa. ¿Ya? Bueno, Mega esto rápido, ¿eh? pasa muy pronto. Pasa Pasa muy que son temas realmente apasionantes, muy actuales, estamos profundizando todavía, pero ya está instalado. Ya está esto, instalado y nomás. vinieron a quedarse. El hecho que ya esté Son funcionando elementos y que vinieron a aceptado, quedarse, claro, sin claro, duda. claro, Sí, claro. sí, Así sí. que bueno, interesante y felicitaciones, la verdad. Un Bueno, hermoso gracias. trabajo, ¿eh? Y Bueno, más y gracias el por la aporte. invitación. No, por favor, no va a ser la última vez. Bueno, No, vas a estar volveremos. convocada. De esto queremos saber mucho más, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias. Y gracias, Federico, también, ¿eh? Como Bueno, ya sos gracias a vos. parte del Gracias equipo. a vos. ¿Te querés despedir vos o me despido yo del programa? No, despedite y Despedido, bueno, bueno. convocame seguramente para las próximas. Seguramente vas a estar. Bueno, nos despedimos entonces de ustedes. Hasta el próximo programa de Escena de Crimen. Muchas gracias.